Desde las calles humildes de Tabasco hasta convertirse en un ídolo indiscutible de la música mexicana, Chico Che vivió una vida marcada por el brillo, el carisma y secretos tan oscuros como su muerte repentina. Hoy, en este video, vamos a profundizar en el trágico final de Chico Che, levantar sospechas, cuestionar las versiones oficiales y revelar puntos controvertidos que pocos se han atrevido a contar. ¿Quién era realmente el hombre detrás del overol? El hombre del overol. Su historia está llena de contrastes, un talento único, letras llenas de buen humor, pero también una vida privada fracturada por tragedias, desde una infancia difícil hasta el impacto de su partida prematura. Francisco José Hernández Mandujano, conocido como Chico Che, fue una figura icónica en los años 70 y 80, y su estilo, los tirantes, los lentes gruesos, el cabello largo, no era solo estética, era parte de una personalidad construida para conectar con el pueblo. Sin embargo, lo que muchos no saben es que, detrás de ese personaje alegre, había frustraciones profundas, conflictos familiares, dificultades económicas y una sed por reconocimiento. Y entonces llega la muerte. Oficialmente, falleció el 29 de marzo de 1989 en su casa en la Ciudad de México, víctima de un derrame cerebral. ¿Pero será esa toda la verdad? Algunas versiones menos oficiales afirman que pudo haber sido un infarto, y hay incluso voces que sugieren que el fatal derrame fue solo la versión pública de algo más oscuro. Además, se dice que el día de su funeral, su gente, miles de personas, inundó la ciudad para acompañar su cuerpo de regreso a Tabasco, como si fuera más que la despedida de un artista. Era la muerte de un símbolo. Pero la polémica no termina ahí. A 33 años de su fallecimiento, el legado de Chico Che sigue tan vivo que incluso existen planes tecnológicos para resucitar su imagen en los escenarios. ¿Qué significa eso? ¿Estamos ante un homenaje genuino o una explotación mediática? Y su familia, especialmente su hijo, Chico Che Chico, ¿cómo se siente al cargar con ese nombre y esa responsabilidad emocional? Si te quedas hasta el final de este video, prepárate. La última revelación te va a impactar. Puede incluso cambiar tu visión sobre quién era realmente, y porque su muerte sigue generando sospechas y debate tantos años después. Si te gusta este tipo de contenido misterioso, polémico y lleno de capas, suscríbete ahora al canal y deja tu like. No es solo un gesto, es lo que ayuda a YouTube a recomendar este tipo de videos a más personas como tú, que quieren ir más allá de la superficie. Si puedes apoyar aún más, estaría eternamente agradecido por un Super Thanks. Ese apoyo ayuda directamente a mantener el canal creciendo, produciendo más investigación y más historias. Y si no puedes aportar algo así, no pasa nada. Deja un comentario diciendo qué fue lo que más te sorprendió de la historia de Chico Che. Cada uno cuenta muchísimo para mí. Así que, sin más preámbulos, vamos juntos a desenterrar los misterios del trágico final de Chico Che. Comencemos. Francisco José Hernández Mandujano llegó al mundo el 7 de diciembre de 1945, trayendo consigo una energía y un brillo que, con el tiempo, se transformarían en el carisma que lo convertiría en Chico Che, un hombre que no solo conservaba la sonoridad de su origen, sino también la cercanía afectiva con su tierra. El apodo, fruto de una manera cariñosa de referirse a él, combinaba el diminutivo Chico de Francisco con la sencillez de Che, derivado de José, y desde muy temprano se convirtió en la firma de alguien que llegaría a ser un ícono de la música popular mexicana. A pesar de haber nacido en la agitada Ciudad de México, en la colonia Narvarte, su vínculo con Tabasco era intenso y profundo. Los valores, costumbres y la cultura de ese estado del sureste mexicano moldearon significativamente su personalidad y su manera de ver la vida. Incluso viviendo en otra ciudad, él se consideraba tabasqueño de alma, manteniendo viva la memoria y las tradiciones de sus padres, quienes eran originarios de allí. La infancia de Chico Che no estuvo marcada solo por colores y descubrimientos, sino también por pérdidas significativas. A los 5 años perdió a su madre, Aide Mandujano, y esa ausencia temprana dejó un vacío emocional que influiría en su sensibilidad, más adelante, en la forma en que conectaría con su público. Tras la muerte de su madre, la responsabilidad de cuidarlo recayó en su hermana mayor, Matilde, quien asumió el papel de guía y protectora.
Ese vínculo tan profundo y duradero entre los hermanos fue fundamental para la formación del carácter de Francisco José y para sostener sus primeras manifestaciones de talento. Creciendo en ese contexto, desarrolló una personalidad marcada por la resiliencia y la capacidad de ver oportunidades incluso en medio de las dificultades, características que se reflejarían tanto en su música como en su manera de enfrentar los desafíos de su carrera. Desde pequeño, mostraba curiosidad por el mundo que lo rodeaba, absorbiendo historias, ritmos y sonidos que más tarde se convertirían en la base de su expresión artística. La influencia de su tierra, de las festividades locales, de los colores y ritmos típicos, quedó impregnada en su manera de componer e interpretar. Llevaba esa herencia cultural como una bandera personal y artística. Chico Che creció con un profundo sentido de pertenencia comunitaria, aprendiendo a valorar el contacto humano, la alegría simple y la conexión con la vida cotidiana del pueblo, elementos que se volverían esenciales en su figura pública. Aunque vivía en una ciudad grande, nunca se alejó de sus orígenes, mantenía con orgullo sus raíces tabasqueñas y cultivaba recuerdos de su niñez que servirían de inspiración para sus canciones y presentaciones, siempre llenas de humor, crítica social y ligereza. La manera en que enfrentó las adversidades de la vida, la pérdida temprana de su madre y el apoyo incondicional de su hermana moldearon un carácter singular, alguien capaz de transformar el dolor en creatividad y en una presencia cautivadora, alguien que desde joven comprendió la importancia de ser genuino, de mantener su identidad y de presentarse al mundo con autenticidad. Desde sus primeros años, quedó claro que Francisco José no sería una persona común, llevaba consigo una combinación rara de talento, sensibilidad y conexión emocional que, sumada a su arraigo tabasqueño, con el tiempo lo convertiría no solo en un músico, sino en una referencia cultural, un símbolo de alegría, crítica e identidad regional que trascendería generaciones y fronteras. Su infancia, marcada por desafíos y cuidados familiares, su origen en una gran ciudad y, al mismo tiempo, su vínculo con el interior, construyeron la base de un artista capaz de tocar el corazón de las personas, de comunicarse a través de la música y de llevar consigo la esencia de su tierra natal. Todo eso haría de Chico Che una figura inolvidable, reconocida y querida mucho más allá de sus propias fronteras. La construcción de esa identidad, entre pérdidas, aprendizajes, lazos familiares y orgullo por las raíces, fue el cimiento de una vida que, aunque breve, dejó una huella profunda en la música, en la cultura popular y en la memoria colectiva. Definiría a Chico Che no solo como cantante y compositor, sino como un emblema del alma tabasqueña, capaz de transmitir emoción, humor y pertenencia con cada gesto, cada acorde y cada palabra. Chico Che construyó una imagen pública que rápidamente se volvió icónica, y gran parte de ese reconocimiento está directamente relacionada con su aspecto inconfundible, que se convertiría en tan emblemático como su música. El overol con tirantes, los lentes gruesos y el cabello largo no eran simples elecciones estéticas ni modas pasajeras, sino elementos cuidadosamente incorporados a su persona artística, una extensión de la identidad misma de Francisco José Hernández Mandujano. Desde el inicio, él entendió que la apariencia podía ser una poderosa herramienta de comunicación, capaz de transmitir humor, cercanía y autenticidad, y fue exactamente eso lo que buscó al adoptar el overol como su traje de batalla. Para Chico Che, el overol no era solo una prenda de escenario, era un símbolo de identificación con el pueblo, con la vida simple y cotidiana que él tanto valoraba. Decía que ese traje lo colocaba al mismo nivel que la gente común, aquella que enfrentaba la rutina, el trabajo y los desafíos del día a día, y que se alegraba con pequeñas victorias y momentos de diversión. Además, en entrevistas bromeaba de manera relajada diciendo que el overol era ideal para él porque le brindaba comodidad, ya que estaba un poco pasado de peso, y porque le permitía libertad de movimiento, algo esencial para sus presentaciones enérgicas y llenas de ritmo. Esa combinación de practicidad, simbolismo y humor ayudó a transformar la prenda en un elemento inseparable de su personalidad, creando un personaje que trascendía la figura del cantante para convertirse en un verdadero ícono cultural. El cabello largo, por ejemplo, no era solo un rasgo visual, representaba libertad, rebeldía y el deseo de diferenciarse de los estándares conservadores de la época, al mismo tiempo que mantenía una apariencia simpática y accesible. Los lentes gruesos complementaban la imagen, otorgándole un toque de intelectualidad sencilla, casi juguetona,
que hacía que cualquiera se sintiera cercano a él, capaz de entenderlo y conectarse con sus canciones y mensajes. Cada detalle de su aspecto funcionaba como una extensión de la comunicación que Chico Che establecía con el público, haciendo que sus presentaciones fueran más que simples espectáculos musicales. Eran experiencias en las que el espectador se reconocía, se divertía y se emocionaba al mismo tiempo. El overol, los lentes y el cabello largo se convirtieron rápidamente en símbolos de la cultura popular mexicana, especialmente del espíritu alegre, irreverente y crítico que impregnaba sus canciones. Esta estética no solo reforzaba la narrativa de su música, sino que también le permitía transmitir mensajes de crítica social de forma ligera, usando humor, ironía y sarcasmo, y aún así siendo ampliamente aceptado y querido por el público. A lo largo de su carrera, la imagen visual de Chico Che se volvió tan fuerte que incluso fuera del escenario la gente lo reconocía de inmediato, y cualquier referencia al overol evocaba automáticamente su música, su personalidad y su conexión con el pueblo. De cierta forma, su estilo se convirtió en una marca registrada, un lenguaje propio que hablaba de su origen, de sus raíces tabasqueñas, de su respeto por la gente común y de su capacidad de convertir la sencillez en encanto y relevancia cultural. Al adoptar y mantener este estilo, Chico Che no solo se diferenció de otros músicos de la época, sino que también consolidó una narrativa visual coherente con su filosofía de vida: ser auténtico, accesible y cercano a las personas, llevando alegría y crítica social de manera ligera e irreverente. Esta imagen, que inicialmente podría parecer solo una elección excéntrica, terminó convirtiéndose en una herramienta de identificación cultural, transformando a Chico Che en un ícono reconocido por generaciones y garantizando que su legado permaneciera vivo no solo por las canciones que compuso, sino también por la forma única en que se presentó al mundo. Su estilo demostraba al público que él no era un artista distante o inaccesible, sino alguien que venía de las mismas raíces, compartía valores comunes y celebraba la vida con alegría genuina, convirtiendo cada presentación en una experiencia colectiva de pertenencia y conexión emocional. Así, Chico Che se convirtió en más que un músico. Se volvió un símbolo cultural, un puente entre música, humor, crítica social y la vida cotidiana del pueblo mexicano, recordado eternamente por su autenticidad, su carisma y la fuerza de una imagen que sigue viva en la memoria de todos los que han tenido contacto con su obra y su espíritu. La vida personal de Chico Che siempre fue tan intensa como su carrera, marcada por lazos familiares profundos, amores significativos y desafíos que moldearon a la persona detrás del artista. Chico Che estuvo casado con Concepción Rodríguez, cariñosamente conocida como Conchita, quien se convirtió no solo en su compañera, sino en una presencia central y constante en su vida, apoyándolo en momentos de triunfo y también en los periodos más difíciles. Su matrimonio dio lugar a una familia sólida, con 3 hijos que heredaron, de diferentes maneras, el talento y la personalidad de su padre. Entre ellos, el mayor, Francisco José Hernández Rodríguez, creció bajo la influencia directa del legado musical y humano de Chico Che, mientras que Roberto Carlos Hernández Rodríguez, quien más tarde adoptaría el nombre artístico de Chico Che Chico, buscó seguir los pasos de su padre y mantener viva la memoria del estilo y de la energía que convirtieron a Chico Che en un ícono. La relación familiar no se limitaba a su esposa e hijos. Su hermana Matilde desempeñó un papel esencial, especialmente porque había asumido la responsabilidad de cuidarlo desde la infancia, tras la muerte temprana de su madre. Matilde no solo le brindó estabilidad emocional, sino que también se convirtió en una socia estratégica en los negocios y en la carrera de su hermano, actuando como su manager en varios momentos, encargándose de detalles logísticos, contratos y decisiones importantes que ayudaron a consolidar su imagen pública. A pesar de estos vínculos fuertes, la vida familiar también tuvo tensiones inevitables, como ocurre en muchas familias de artistas que viven bajo la presión de la fama, las finanzas y el legado. Tras la muerte de Chico Che, surgieron relatos sobre desacuerdos emocionales y financieros dentro de la familia, incluyendo disputas relacionadas con los derechos de imagen, propiedades y hasta la continuidad del uso artístico del nombre y de las canciones. Estos conflictos reflejaban la complejidad de manejar el patrimonio de un ícono popular, al mismo tiempo que mostraban cuán profunda había sido la huella que Chico Che dejó en quienes lo rodeaban. A pesar de las diferencias, el vínculo afectivo y la admiración hacia el músico permanecían presentes, demostrando que, incluso en medio de disputas,
El respeto y el amor familiar seguían existiendo. Además de su familia directa, Chicoche cultivaba una relación cálida y cercana con fans, amigos y colegas de profesión, manteniendo siempre una postura accesible y carismática que hacía que fuera percibido no solo como un artista, sino como alguien que se preocupaba genuinamente por las personas a su alrededor. Esa conexión era visible en entrevistas, encuentros y presentaciones, donde con frecuencia interactuaba con el público de manera directa, divertida y afectuosa, creando una atmósfera de cercanía que trascendía la música. Al mismo tiempo, su personalidad reservada en ciertos aspectos privados mostraba que era capaz de equilibrar una vida pública intensa con momentos de intimidad y dedicación a la familia, preservando relaciones que le eran profundamente valiosas. A lo largo de su vida, Chicoche también enfrentó los desafíos naturales de conciliar la carrera artística con las responsabilidades familiares. La constante agenda de presentaciones, grabaciones y viajes exigía que encontrara formas de mantenerse presente para sus hijos y su esposa, y gran parte del apoyo familiar provenía de la colaboración cercana de Conchita y de Matilde, quienes ayudaban a administrar la vida cotidiana y las decisiones profesionales. Ese equilibrio, aunque no siempre perfecto, permitió que Chicoche construyera una base sólida de afecto y protección emocional, algo que se reflejaba en su música y en su manera de presentarse, siempre con una energía que transmitía alegría, cariño e identificación con las personas a su alrededor. Incluso con dificultades y desacuerdos, los lazos familiares de Chicoche siguieron siendo fundamentales para comprender su personalidad, sus valores y su manera auténtica de vivir la vida, manteniendo coherencia entre la persona y el artista. La familia era, sin duda, una extensión de su propia identidad, influyendo en sus decisiones, inspirando canciones y brindando apoyo en momentos de gran presión, lo que hizo que su historia personal fuera tan rica y multifacética como su carrera. Al observar la trayectoria de Chicoche desde esta perspectiva, es posible entender que su vida personal no solo moldeó su carácter, sino que también contribuyó a la construcción de un legado que va mucho más allá de la música, reflejando valores de unión, resistencia, creatividad y amor por las personas y por las raíces culturales que él tanto apreciaba. La trayectoria de Chicoche, a pesar de su sonrisa constante y de las canciones llenas de humor, también cargaba un lado complejo, marcado por presiones, controversias y una rutina de trabajo que le exigía un precio alto. Aunque se le recuerda principalmente por éxitos que forman parte del imaginario popular, como de Quenchón y Quien Pompó, muchas de sus composiciones escondían críticas agudas sobre la situación social del país. Utilizaba el humor como herramienta para hablar de temas delicados, transformando problemas serios en letras aparentemente ligeras, lo que hacía que el público bailara al mismo tiempo que absorbía mensajes sutiles sobre desigualdad, política y vida cotidiana. Esa capacidad de mezclar irreverencia con reflexión terminó generando una relación curiosa con el público y con las autoridades, pues mientras muchos reían, otros percibían el tono crítico oculto en sus palabras y entendían que Chicoche no era solo un músico gracioso, sino alguien atento al rumbo del país. Sin embargo, la creciente fama venía acompañada de una agenda intensa. Según relatos de su propia familia, él vivía bajo un fuerte estrés debido a la demanda constante de presentaciones, compromisos y viajes. La presión de entregar siempre más, de estar presente en festivales, programas de televisión y eventos privados, sumada a la responsabilidad de sostener toda la estructura que rodeaba su carrera, creaba un ritmo agotador. Ese desgaste terminó reflejándose en su salud, que ya mostraba señales de cansancio y desequilibrio por el exceso de actividad. Su muerte repentina en 1989 no solo trajo tristeza a los fans, sino que también abrió espacio para una ola de especulaciones que muestran cómo su figura estaba rodeada de misterio y fascinación. La explicación oficial señalaba un derrame cerebral como la causa de fallecimiento, algo compatible con el nivel de estrés bajo el que vivía. No obstante, pronto comenzaron a circular versiones alternativas, como la posibilidad de un infarto, además de rumores aún más polémicos que mencionaban el supuesto consumo de sustancias. Ninguna de estas versiones fue confirmada ni tuvo pruebas públicas. Estas teorías surgían en conversaciones informales, en periódicos locales y en discusiones que intentaban explicar por qué un artista tan querido y aparentemente lleno de vida podía irse tan temprano. La mezcla de poca información,
El impacto entre sus seguidores y la enorme influencia que tenía en la cultura popular terminaron alimentando estas versiones paralelas, algunas movidas por curiosidad y otras simplemente por especulación. Lo que queda claro es que, independientemente de la causa, su muerte dejó un vacío enorme en la escena musical. Para muchos, Chico Che parecía invencible, una figura siempre alegre, bromista y llena de energía. Pensar que alguien con ese espíritu pudiera enfrentar un desgaste emocional y físico tan grande sirvió como recordatorio de que incluso los grandes artistas cargan con batallas invisibles. Con el paso de los años, estas polémicas se convirtieron en parte del mito alrededor de su imagen, componiendo un capítulo aparte en su historia. El artista que hacía sonreír al público también enfrentaba angustias, tensiones y presiones típicas de quien vive en constante exposición, mostrando que detrás de las bromas, de la apariencia relajada y de la música alegre, había un hombre lidiando con desafíos que muchas veces nadie veía. Al final, lo que permanece es el impacto de su obra, su talento para transformar la realidad en música y su capacidad de crear un vínculo emocional con el pueblo, incluso mientras enfrentaba sus propios declives y rumores que hasta hoy despiertan curiosidad y debate. La muerte de Chico Che, el 29 de marzo de 1989, marcó uno de los momentos más dolorosos y sorprendentes de la cultura popular mexicana. Con apenas 43 años, falleció en su casa en la Ciudad de México, y la explicación oficial dada a la prensa señalaba un derrame cerebral. La noticia se difundió rápidamente y provocó un impacto inmediato, no solo porque era joven, sino porque su imagen pública transmitía alegría y vitalidad. La sensación general era de incredulidad. Un artista que siempre parecía lleno de vida, energía y humor simplemente no podía haber partido tan temprano. Las primeras horas tras el anuncio estuvieron marcadas por confusión, intentos de confirmar la información y una ola de tristeza que invadió a fans, colegas y comunicadores en todo el país. Pero, como suele ocurrir con figuras populares que dejan un legado profundo, versiones alternativas sobre la causa de su muerte surgieron casi de inmediato. Algunos comentaban que podría haber sido un infarto. Otros mencionaban historias relacionadas con un desgaste físico extremo, y no faltaron quienes insinuaban situaciones más delicadas, generando rumores que jamás fueron comprobados. Estas narrativas paralelas reflejaban no solo la dificultad de aceptar su partida, sino también el magnetismo cultural que ejercía, pues siempre que un artista muy querido muere de manera inesperada, crece la necesidad de buscar explicaciones más dramáticas o simbólicas que la realidad. Sin embargo, ninguna de estas versiones obtuvo respaldo oficial, permaneciendo únicamente como conversaciones informales que han atravesado décadas. Si su muerte generó perplejidad, su funeral transformó esa perplejidad en una conmoción colectiva. Desde el momento en que se dio a conocer su fallecimiento, la gente comenzó a rendirle homenajes espontáneos. Radios locales tocaban sus canciones, se difundían testimonios emotivos y se formaban filas de admiradores que querían despedirse. Pero nada se comparó con lo que ocurrió cuando su cuerpo fue trasladado a Villahermosa, su tierra del corazón. El traslado rápidamente se convirtió en un evento masivo. Multitudes salieron a las calles, muchas llevando fotos, flores, instrumentos musicales o simplemente recuerdos de cómo la música de Chico Che había marcado sus vidas. Camiones, motocicletas y automóviles acompañaban el cortejo, creando un flujo humano impresionante que demostraba la magnitud del cariño popular. Era como si Tabasco entero se hubiera detenido para honrar a alguien que, para el pueblo local, representaba mucho más que un artista. Era un símbolo de identidad. La llegada del cuerpo a Villahermosa fue descrita por quienes estuvieron presentes como una escena cargada de profunda emoción. Personas de todas las edades se reunieron, unas llorando abiertamente, otras cantando sus canciones como forma de despedida, y otras guardando un silencio absoluto, intentando asimilar el peso del momento. El ritual de su despedida no tenía la formalidad fría de los funerales tradicionales, más bien, era un encuentro comunitario, un gesto colectivo de gratitud. Relatos periodísticos de la época compararon el sepelio con el de grandes figuras populares, ídolos que atraviesan generaciones y se convierten en parte del imaginario nacional. Algunos decían que pocas veces se había visto una movilización tan espontánea, tan sentida y tan genuina. El hecho de que miles de personas acompañaran el cortejo,
muchas recorriendo largas distancias para estar presentes, mostraba cómo Chico Che se había conectado de forma única con el público, trascendiendo fronteras sociales y culturales. El impacto póstumo de su trayectoria también merece destaque, porque, a diferencia de muchos artistas cuya fama disminuye después de su muerte, la imagen de Chico Che siguió creciendo y siendo reinterpretada con el paso de los años. Para las generaciones que vivieron el auge de su carrera, su memoria se volvió parte de la vida cotidiana, ya fuera en fiestas familiares o en celebraciones populares. Para las generaciones posteriores, su figura adquirió un carácter casi mítico, especialmente por su apariencia llamativa, su humor peculiar y su estilo musical inconfundible. Sus canciones fueron redescubiertas gracias a Internet, radios regionales y proyectos musicales que buscaban revivir sonoridades tradicionales de México. Así, el artista que en vida ya era querido por su autenticidad empezó a ganarse nuevos públicos que se encantaban con su espontaneidad y su manera divertida de ver el mundo. Además, su influencia permaneció viva dentro de su propia familia. Su hijo Roberto Carlos, quien adoptó el nombre artístico de Chico Che Chico, asumió la misión de seguir llevando el espíritu musical de su padre, reinterpretando canciones que marcaron época y creando nuevas versiones que dialogaban con públicos más jóvenes. Ese esfuerzo contribuyó a que la música de Chico Che nunca dejara de circular y a que su nombre permaneciera vivo en la memoria colectiva. Paralelamente, la figura del músico también se convirtió en referencia para estudiosos de la cultura popular, que ven en él un ejemplo de cómo el humor, la crítica social y la identidad regional pueden unirse en una obra capaz de trascender décadas. Con el tiempo, su muerte dejó de ser solo un episodio triste para convertirse en el punto de partida de un legado que se fortaleció con los años. Su imagen se transformó en un símbolo cultural, sus frases cobraron vida propia, sus gestos fueron imitados, y su historia comenzó a ser contada y recontada en documentales, reportajes y homenajes. Chico Che, por lo tanto, no solo vivió como un artista querido, se convirtió, incluso después de su partida, en un emblema de alegría, ironía, resistencia e identidad popular. Su muerte no apagó su presencia. Al contrario, amplió el alcance de su obra y reforzó el cariño que millones sienten por él hasta hoy, demostrando que hay figuras que no desaparecen, se vuelven parte de las memorias más queridas de todo un pueblo.